Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Between Us. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Tim le pregunta a su amigo Par, ¿cómo te sientes cuando ves malos comentarios sobre ti y Pidin en las redes sociales? Par contesta, sé que la mente de la gente varía, entonces ¿por qué me voy a molestar con las palabras de personas desconocidas? Decidimos ignorarlas y no leer esos malos comentarios. Pero los ojos de Par estaban llorosos ante el recuerdo de la mala experiencia. A veces incluso después de todo, ¿cómo ignoramos ese mensaje? Las personas insatisfechas todavía están tratando de forzar su camino con los malos comentarios a través de nuestro correo electrónico, como en nuestra bandeja de entrada, en las redes sociales. Es una pena, se supone que un hombre no debe estar con otro hombre. Otro mensaje dice, ¿realmente no te interesan las mujeres? ¿Podrías cambiar de opinión? Otro mensaje dice, ¿de verdad te gustan los hombres? Entonces prueba conmigo. Eran muchos mensajes de textos que dejaban un mal sabor de boca. ¿Por qué no me lo habías dicho? A Tim le hierve la sangre de inmediato. Había visto a Par mirar su teléfono con mirada triste, pero cuando preguntaba, Par decía que no era nada. Par extendió la mano para tomarla de su mejor amigo, apretarla con fuerza y sonreír. Tim, podemos elegir manejar nuestros propios pensamientos, aunque sé que existen muchas personas que no pueden hacerlo. Podemos silenciar esos mensajes y concentrarnos en las personas importantes que nos rodean. Tim, debes recordar, mantener la calma y no dejar que las palabras de otras personas afecten tu relación. Recuerda que en ese amor no hay nada malo. Manao asintió apresuradamente. Es cierto, no veo la necesidad de que importe lo que digan alguien que no conocemos. Si Tim quiere amar a alguien, que simplemente lo ame. Es un amor libre. Tim puede amar o gustar de quien quiera. Del asintió con la cabeza. Es cierto. Siempre te vamos a animar. Siempre estaremos listos para hacerlo. Así que no tengas miedo de amar a alguien, dijo Par. Sin importar el género, no tengas miedo de amar. Gracias, dice Tim. Sí, pero dinos quién es él, le preguntan sus amigos. Oye, no intentes engañarme, gritó Tim al darse cuenta de que estuvo a punto de responder la pregunta. Manao y Del se miraron, estaban emocionadas. Oh, casi sabemos su nombre. Par contuvo la risa hasta que su cara se puso roja. Si su amigo estaba enamorado, lo iba a apoyar igual que Manao. El amor es libre. El cielo nocturno estaba siendo iluminado por las luces navideñas. Tim llevó una bolsa de bocadillos a su dormitorio. Acababa de terminar su último examen. Después de salir de la sala de exámenes, Pidin apareció de repente para buscar a Par. Al principio, él y Manao tenían la intención de invitarlo a ir a ver las luces navideñas junto con Del, pero sin saber por qué, Del de repente dijo que tenía una cita y se fue apresuradamente. Del no dijo nada de irse con alguien. Cuando vieron que ya todos tenían un acompañante para irse, él y Manao se despidieron y se fueron por caminos separados. Este es el problema de estar solo. Tim entró en el ascensor, estaba a punto de subir al 9º piso, a su propia habitación, cuando de pronto recordó que no le había dicho a su tutor sobre el resultado del examen, así que cambió de opinión y presionó el 10º piso. El joven se detuvo frente a la habitación de Win, quien constantemente le gustaba molestar. Levantó la mano para tocar, pero luego se detuvo cuando se dio cuenta de que ese día era Nochebuena. ¿Se quedaría una persona popular como Hee en su habitación? Tim se frotó la cabeza con frustración debido a su propio pensamiento sin sentido, pero decidió tocar suavemente la puerta y esperar al dueño de la habitación. Llamó una y otra vez. Tal vez se fue de viaje, Tim suspiró para sí mismo. Antes de poner un pie fuera de allí, la puerta que antes estuvo cerrada se abrió de par en par.
El dueño de la habitación bostezaba mientras levantaba las cejas y miraba a Sunon, que estaba parado frente a su habitación con los ojos muy abiertos y una mirada perpleja. La próxima vez trata de llamar más fuerte, ¿quieres? Win extendió la mano y arrastró al joven a la habitación como si fuera algo habitual y totalmente normal. «Hey, ¿no te irás de viaje?», preguntó Tim. Win caminó hacia el refrigerador, agarró una botella de agua y la bebió para despertarse. «¿A dónde debería ir?», dice Win. «Tuve exámenes toda la semana. Acabo de entregar un trabajo a la maestra, así que hoy dormí todo el día». «¿Qué planeabas hacer con esos bocadillos?». Win echó un vistazo a la bolsa de plástico en la mano del joven. Los paquetes de papas fritas eran bastante llamativos y Tim solo se limita a mirar hacia arriba con vergüenza. Al principio planeaba ir a mi habitación para ver una película, pero luego recordé que hay algo que aún no te he dicho. «¿De qué se trata?», dice Win. «El resultado del examen de inglés». Win tiró la botella hacia la papelera, luego caminó hacia su cama y se sentó en el borde. «¿Qué obtuviste?», pregunta Win. «Ve», dijo Tim mientras alzaba las cejas con orgullo. El joven de cabello rubio silbó y luego dijo: «¿Lo ves? La próxima vez obtendrás una A. Sé que puedes hacerlo». Win sonreía. Tim no era tonto y tampoco era que no supiera leer en inglés. Solo le faltaba confianza, ya que él mismo pensaba que no podía hacerlo. «¿Tienes una recompensa?». Tim extendió la palma de su mano en espera de una recompensa, a pesar de que él fue quien pidió ayuda con las tutorías para el examen. «Este niño», dijo Win entre risas, y luego le hizo señas a Tim para que se acercara. «Inclínate». Tim estaba confundido, pero aún así inclinó la cabeza hacia abajo, como le pidió la otra persona. Terminamos el video. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi Instagram si es que desean. Ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.